Hey, ¿cómo están, ángeles caídos? Aquí Argos Spartan en un nuevo video de esta gran historia que espero que te guste, pero antes de empezar me gustaría recordarles que dejen su me gusta, un comentario, te suscribas y actives la campanita de YouTube para que te notifique cuando subo un nuevo video. Y también darle las gracias a los miembros del canal que con su ayuda este canal sigue existiendo. Y si quieres apoyarme de forma económica para que este canal siga mejorando, únete a los miembros del canal. Solo nos falta uno para poder finalmente ponerlos en la página principal, así que ayúdame en conseguir ese pequeño logro. Ahora sí, sin más publicidad molesta que seguramente te la habrás saltado, empecemos con el capítulo del día de hoy. Advertencia: no soy dueño de Halo, ni tampoco de Ruby. Créditos a sus respectivos creadores. También esto es solo una traducción, su creador original estará en la descripción. Capítulo 68. Cuartel General de Whitefam, afueras de la Tierra civilizada. 30 de octubre de 1201 hora local, 2552. El gemido del fuego de plasma era normalmente un sonido que inspiraba temor en Firefire. Por mucho que le encantara meterse en el centro de una pelea, tampoco estaba ciega ante los horribles efectos de tales armas en sus aliados. Había visto a demasiados Helljumpers encontrar su fin debido a las armas de plasma, gritando de agonía mientras sus cuerpos se derretían. Esos sentimientos de temor e incomodidad no cambiaron ahora que ella era la que sostenía un rifle de plasma, y solo empeoraron cuando se vio obligada a disparar contra otras personas. Las armas eran tan devastadoramente efectivas como lo habían sido en el pasado, tanto dentro como fuera de Remnant. Como se demostró durante la campaña contra Sneedust Company, el calor extremo de los rayos de plasma significaba que no solo quemaban la armadura y la carne, sino que también podían fusionarse con el aura de cualquiera que tuviera la mala suerte de recibir un disparo. El resultado fue algo parecido a las propias experiencias de Firefire con el plasma adherido a la piel y la armadura, pero con resultados aún más horribles. Independientemente de sus propias dudas sobre el uso de armas alienígenas, su valor se mantuvo fuerte y se mantuvo cerca del resto del escuadrón, disparando a cualquier soldado grimo colmillo blanco que se acercara demasiado. El guantelete escudo de chacal que llevaba también demostró su valía, ofreciendo una capa adicional de defensa que le permitió tomar más riesgos de los que normalmente tomaría. Incluso cuando una bala perdida logró evadir su escudo y golpearla en la pierna, su aura recibió el impacto sin mucho problema. Claramente, todo su entrenamiento con Winter estaba empezando a dar sus frutos. El resto del equipo aguantó igual de bien. Meadows, Yu y Peggy estaban haciendo buen uso de sus propios rifles de plasma, mientras que Jorge y Nathan usaban sus armas más pesadas para desgastar y matar rápidamente a objetivos más difíciles. Hubo un momento de inquietud cuando Ben les advirtió que Adam estaba intentando lanzar un ataque por el flanco. Ben había advertido a todo el equipo sobre lo capaz que era el líder colmillo blanco, pero parecía que pudo evitar que Adam se pusiera detrás de ellos. No había tenido noticias del Spartan en un par de minutos, pero incluso con enemigos por todas partes y varios de los especialistas más peligrosos del colmillo blanco sueltos, no estaba preocupada. Si alguien puede manejarse en medio de toda esta basura, ese es un Spartan. El resto del equipo Onyx estaba ahora en el centro de la batalla. Habían avanzado a una nueva posición a lo largo del muro perimetral ahora en ruinas, para poder disparar contra el patio que se encontraba más allá. Allí, los colmillo blancos se atrincheraron en las tiendas en ruinas y las estructuras de madera que habían sido destrozadas por el bombardeo de artillería. A pesar de la naturaleza destartalada de sus fortificaciones secundarias, los fauno resistieron y lucharon con sorprendente ferocidad y determinación. Estaba muy lejos de la resistencia poco entusiasta que habían ofrecido los mercenarios de la Sneedust Company, y resultó sorprendentemente difícil obligarlos a retroceder. Además, aunque no estaban muy bien equipados, la cantidad de fuego de supresión que podían emitir era suficiente para que Firefire tuviera que dejar que su Shield Gauntlet se recargara más de una vez. Jesús, estos bastardos simplemente no se dan por vencidos, exclamó Nathan. Espera, recargando. Sigan disparando, no dejen que contraataquen, ordenó Jorge.
Los marines continuaron llegando al equipo Onix minuto a minuto, contribuyendo con su propia potencia de fuego para obligar al Colmillo Blanco a permanecer en el lugar. Muchos más marines todavía estaban tratando de abrirse camino a través de la horda sorprendentemente densa de Grimm que la batalla había atraído, dejando la fuerza de asalto real mucho más pequeña de lo que nadie había anticipado. Aunque los monstruos sin alma no eran lo suficientemente fuertes, ni estaban lo suficientemente organizados como para representar una amenaza seria para escuadrones enteros de marines y tanques, seguían siendo una gran molestia que hacía muy difícil para los marines mantener la presión sobre el Colmillo Blanco. Con frecuencia, Firefire se vio obligada a darse la vuelta y evitar que varios Grimm se abalanzaran sobre sus compañeros de escuadrón asediados, antes de regresar para enfrentarse nuevamente al Colmillo Blanco. Otra ola de Grimm. Jorge gritó una advertencia sobre Teamcom. Conserva tu munición. Firefire dejó escapar un sonido gutural de molestia y frustración mientras se giraba una vez más para enfrentarse al Grimm. Recreaciones de mentes de casi todas las criaturas del bosque que se le ocurrieron se lanzaron hacia los marines con intenciones viciosas y se encontraron con una ráfaga igualmente feroz de disparos y rayos de plasma. ¿Por qué diablos hay tantos?, preguntó Yu. Recon dijo que solo había un par de estas cosas. Podemos quejarnos más tarde, sigue disparando, gritó Firefire. El rifle de plasma está vacío aquí, informó Meadows. Su exclamación llevó a Firefire a comprobar su propia reserva de municiones, que se estaba agotando preocupantemente. Usa tus SMG si te quedas sin batería. No te deshagas de los rifles, guárdalos en tu mochila, respondió Jorge. La pelea fue un verdadero trabajo. Cada vez que parecía que los Grimm dejarían de aparecer, otro grupo emergía de su escondite para comenzar su carga. Varias de las criaturas lograron alcanzar a los marines, pero fueron asesinadas rápidamente antes de que pudieran causar daños graves. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el último Grimm guardó silencio. Los árboles se estremecieron una vez más cuando más marines se abrieron paso entre la maleza, las miradas de cansancio en sus rostros indicaban que ellos también acababan de pasar por el escurridor. Al frente de ellos estaba el capitán Clark, que destacaba como un pulgar dolorido gracias a su ojo atlesiano. Caminó casualmente hacia el equipo Onix mientras el resto de sus marines se unían al ataque ahora reanudado contra el Colmillo Blanco. Perdón por el retraso, estoy seguro de que has notado que los Grimm están afuera en mayor número de lo que esperábamos, dijo Clark. Los buitres y la artillería están reteniendo a la mayoría de ellos, por lo que no deberíamos tener demasiados problemas de ahora en adelante. Como para enfatizar su punto, Firefire escuchó algún tipo de explosión masiva en la distancia, probablemente cortesía de un misil Phoenix de uno de los buitres, o múltiples proyectiles de artillería cayendo a la vez. Los Colmillo Blanco están atrincherados más allá de este muro. Los hemos reprimido, pero hay demasiados para que podamos avanzar, respondió Jorge. Los dos oficiales avanzaron hacia la pared una vez más, examinando cautelosamente la defensa que había establecido el Colmillo Blanco. Firefire se unió a ellos y notó cómo Colmillo Blanco había estado usando astutamente a los Grimm como una distracción para mejorar sus posiciones de combate, ya que habían construido fortificaciones mucho más impresionantes. Señor, si se me permite preguntar, ¿por qué no esperamos a que lleguen los tanques?, preguntó Meadows. Tienen la armadura para manejar cualquier cosa que el Colmillo Blanco pueda arrojarles. Van a intentar rodear la prisión. Con un poco de suerte, podemos detener a esos bastardos y poner fin a esta guerra aquí y ahora. Clark respondió. Me temo que tenemos que encontrar una manera de hacerlo nosotros mismos. Aunque Firefire carecía de la autoridad que le había otorgado su antiguo rango, todavía se encontraba tratando de pensar en una manera de avanzar de la manera más segura posible. Era una posición difícil de superar, especialmente porque los tanques estaban ocupados y cualquier tipo de ataque aéreo arrasaría por completo la prisión, destruyendo toda la información que tenían órdenes de recuperar. Sería posible un asalto frontal de infantería, pero sin duda provocaría numerosas bajas. ¿O no?, pensó, mirando hacia abajo, al guantelete escudo de chacal que llevaba, y luego de nuevo a Clark. Capitán, ¿qué pasa con su apariencia? ¿No podría hacer un escudo que convoque nuestro avance? Clark negó con la cabeza.
Tal vez para algunos hombres, pero no hay manera de que pueda cubrir un asalto completo. Tal vez no sea necesario, dijo Firefire. Si puedes cubrirnos, podemos usar nuestros escudos y lo que queda de nuestro plasma para hacer una abertura para tus marines. Unas cuantas granadas de humo para cubrir nuestros flancos tampoco harían daño. Clark miró dubitativamente las posiciones enemigas. Tiene que haber un par de docenas de tangos allí, y tal vez incluso algunos especialistas. Si te atrapan sin cobertura, te destrozarán. Firefire se encogió de hombros, eso ya lo había descubierto ella misma. Nos llaman soldados de choque por una razón, capitán. Mientras sus marines estén listos para moverse una vez que las defensas enemigas estén enfocadas en nosotros, estaremos bien. Con el ceño fruncido, Clark miró a Jorge. Es su decisión, teniente. El Spartan los miró a ambos, su visor hacía imposible saber lo que estaba pensando. Después de un momento de relativo silencio, ignorando los disparos a su alrededor, asintió de mala gana y ajustó su agarre sobre Ekilka. Tendrá que funcionar. Capitán, ¿cuánto tiempo puede mantener activo su escudo? Alrededor de 1 minuto, e incluso eso es exagerar. Él respondió. Así que solo tenemos 1 minuto para cruzar todo ese maldito patio mientras todos nos disparan. Nathan preguntó indignado. Tú no, tú te quedarás aquí y nos cubrirás. Respondió Jorge. El resto de ustedes, formen. Cada minuto que pasamos debatiendo esto es otro minuto que ellos pueden profundizar. El resto de los Helljumpers se unieron a su líder Spartan en el muro de concreto, listos para saltar en cualquier momento y comenzar la carga mortal. La cantidad de municiones que volaban por el aire era asombrosa. Polvo de todo tipo aterrizaba alrededor de las posiciones de Lunsk, creando pequeños icebergs, columnas de llamas y provocando que pequeños relámpagos volaran en todas direcciones. Oye, Liz. La próxima vez que nos ofrezcas como voluntario para algo tan estúpido, primero intenta obtener mi opinión. Dijo Meadows, antes de verse obligado a agacharse aún más, cuando su cubierta comenzó a astillarse y agrietarse por los repetidos impactos. Oh, vamos hombre, ¿qué tiene de malo ganar una pequeña paga por riesgos? Ella le preguntó en broma. En privado, sin embargo, estaba más preocupada de lo que dejaba entrever. A pesar de que los Helljumpers tenían numerosas capas de protección contra el ataque, ella no había previsto cuánto fuego sería capaz de disparar el colmillo blanco. Incluso a cubierto, tuvo que resistir sus propios instintos de agacharse y cubrirse la cabeza. Prepararse. Jorge emitió una última advertencia cuando 4 marines se les acercaron por detrás, cada uno empuñando un lanzagranadas M319. Cada uno de ellos disparó varias rondas de humo en rápida sucesión sobre el muro, cubriendo gran parte del patio con una espesa niebla blanca, que era prácticamente imposible ver a través. Ahora, carga. Haciendo caso omiso de cualquier instinto de precaución que tuviera, Firefire saltó la pared y corrió hacia adelante. Un momento después, una gran pared de luz transparente apareció ante ellos aparentemente de la nada. Permaneció estacionario por un momento, antes de comenzar a avanzar hacia el enemigo a paso lento. A pesar de su naturaleza luminosa, la barrera impulsada por semblanza no era lo suficientemente brillante como para brillar a través del humo a su alrededor, lo que la ayudó a destacarse como un objetivo obvio para el colmillo blanco. Aunque la visión del colmillo blanco se había oscurecido, continuaron disparando cientos de balas a través de la cortina de humo. Docenas de pequeñas erupciones de polvo comenzaron a impactar el escudo de Clark, creando una exhibición mortal pero igualmente fascinante de luces y explosiones multicolores, similar a una exhibición de fuegos artificiales. El suelo bajo los pies de Firefire era accidentado, la artillería había desgarrado tanto el suelo que apenas se veía un trozo de hierba incluso antes de que cayera la cortina de humo. No obstante, ella y sus compañeros de escuadrón avanzaron a través del barro y los restos destrozados de lo que alguna vez fue una hilera de tiendas de campaña. A medida que la distancia entre el colmillo blanco y ellos se hacía cada vez más estrecha, el escudo de Clark comenzó a chispear y parpadear, antes de disiparse por completo. Firefire levantó su Chacal Shield Gauntlet para absorber el fuego entrante, pero aún sintió un par de golpes rasantes en su otro brazo, lo que la llevó a esconderlo detrás del escudo también para protegerse. Sigue moviéndote. No podemos estancarnos, ordenó Jorge.
Si bien no tenía un Shield Gauntlet, los escudos de energía incorporados en su armadura parecían mantenerse fuertes, al menos por el momento. Después de lo que parecieron horas, Firefire finalmente vio a su primer objetivo a través del humo a una distancia alarmantemente cercana, un Wolf-Faunus armado con un rifle de francotirador. Apenas había notado su presencia cuando ella disparó una ráfaga de su rifle de plasma, unas cuantas rondas de seguimiento resultaron suficientes para acabar con él. Estamos en sus filas. Déjenlos tenerlo, dijo Firefire, asegurándose de usar Teamcom para no alertar al colmillo blanco. La cortina de humo todavía cubría todo a su alrededor, lo que significaba que se vio obligada a depender de su rastreador de movimiento para gran parte de su navegación. Pequeños iconos azules indicaban las posiciones de sus compañeros de equipo, lo que ayudó a prevenir lo que de otro modo podría haber sido un fuego amigo bastante devastador. Una pelea cuerpo a cuerpo donde nadie involucrado podía ver mucho de nada podría parecer una situación terrible para cualquiera, pero fue una pelea en la que todos los mayores defectos del colmillo blanco volvieron para perseguirlos. No se apegaron a sus escuadrones, sus especialistas no estaban a la vista y los combatientes paramilitares mal entrenados comenzaron a entrar en pánico cuando sus filas rápidamente comenzaron a reducirse a su alrededor. Por el contrario, el equipo Onyx se mantuvo unido y destruyó las defensas del colmillo blanco con relativa facilidad. Todavía había una serie de cuestiones importantes que seguían pesando en la mente de Firefire. No tenía forma de saber exactamente cuánto daño estaban causando, ni qué progreso estaban teniendo los marines ahora que la ya floja organización del colmillo blanco estaba empezando a tambalearse. Peor aún, su rifle de plasma estaba peligrosamente cerca de quedarse sin batería, y ni siquiera los ingenieros de la ONI habían descubierto cómo recargar esas malditas cosas, así que una vez que estuviera vacío, solo le quedaría su arma. Cuando terminó de limpiar otra trinchera, el humo a su alrededor comenzó a disiparse en el aire. El viento debió haber cambiado, ya que en el transcurso de unos segundos, pudo ver mucho más de su entorno, pero también el colmillo blanco. Sin embargo, los terroristas fueron cogidos desprevenidos por dos pelotones completos de marines que estaban prácticamente encima de ellos. Superados en número, en armas y rodeados, los White Fan Fighters supervivientes arrojaron sus armas al suelo y levantaron los brazos en señal de rendición. Los sonidos de los disparos aún se podían escuchar a lo lejos, pero la mayor parte de la fuerza del colmillo blanco se había quebrado. La selva, afueras del cuartel general del colmillo blanco 30 de octubre de 12:11 hora local, 2552 durante la pelea de Ben con Adam, no se dio cuenta de qué tan lejos de la prisión lo llevaban. Probablemente no era una distancia tan larga como parecía desde su perspectiva, pero cada paso del camino de regreso estaba prácticamente plagado de green y una densa jungla. Sin apoyo y aislado de su escuadrón, solo tenía una opción: atravesar al Green y unirse nuevamente con el asalto principal. Todavía no tenía ninguna duda de que Adam era una amenaza y que todavía estaba en algún lugar de la jungla. Desafortunadamente, Berringel había logrado arrojar a Adam lo suficientemente lejos como para que Ben no tuviera ninguna posibilidad de encontrarlo, y eso incluso si quisiera. La próxima vez que lo encontremos, no podré enfrentarlo solo. Incluso a pesar de los efectos analgésicos de la medicina en su torrente sanguíneo, Ben era muy consciente de lo grave que había sido golpeado. Su armadura parecía como si alguien le hubiera salpicado pintura roja al azar por todo su pecho y brazos, pero a pesar de toda la sangre y el daño al traje en sí, todavía era más que capaz de luchar. Cuando comenzó el traicionero viaje de regreso a la prisión, los Grimm rápidamente comenzaron a oponerse a él. La mayoría de ellos le resultaban familiares a los que había visto en Atlas, Argus y Vital, pero había muchos tipos nuevos que no reconocía. Representaciones de mentes de serpientes más pequeñas, reptiles, lagartos, aves tropicales, grandes felinos y anfibios intentaron acabar con él. Los enfrentó con igual furia, recurriendo a su kukri y a su fuerza bruta cada vez que el cargador de su Mazincoca se quedaba vacío. Había muchos más Grimm de los que él, o cualquier otra persona, había esperado. Si bien se esperaba algún tipo de ataque de Grimm, a Ben y su escuadrón se les había dicho que esperaran una resistencia similar a la que habían experimentado en Vital.
La única gracia salvadora que notó fue la falta de las aterradoras habilidades organizativas que habían demostrado en Argus, probablemente debido a que carecían del líder Leviatán que habían poseído durante esa batalla en particular. A pesar de que estaba luchando contra múltiples oponentes a la vez en espacios extremadamente reducidos, las lecciones de batallas anteriores estaban comenzando a afianzarse. Los Grimm siempre aprovechaban la oportunidad de atacar un punto ciego y, por lo general, imitaban algunos de los gestos del animal al que se parecían. Sus acciones se volvieron predecibles y una vez que Ben pudo tener una idea de lo que iban a hacer a continuación, resultó mucho más fácil acabar con ellos. Después de acabar finalmente con el último del lote más reciente de criaturas con su más 5K, aprovechó la oportunidad para recargar y examinar cuánto progreso estaba haciendo para reagruparse con el resto del escuadrón. Miró hacia la prisión y frunció el ceño, estaba tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. A la velocidad que iba, se quedaría sin munición antes de alcanzar al resto de su escuadrón. Aún así, no tuvo más remedio que seguir adelante, al diablo con las probabilidades. Quizás no sea el único que se queda aquí. Él pensó. Si hubiera otras fuerzas amigas fuera de los muros exteriores de la prisión, tal vez podría unirse a ellas. Explotando la relativa calma del momento, cambió su radio al más amplio Batlene de Lunsk. Soy Sierra 021 para cualquier unidad fuera de la prisión. Me han separado de mi escuadrón y necesito algo de apoyo de fuego. Un momento después, recibió una respuesta del sargento mayor de artillería Moerdani. Este es Wyvern actual, te escucho Sierra. Estamos justo afuera del muro, si puedes conectarte con nosotros, te llevaremos de regreso a tu equipo. Moerdani subió una señal de GPS con su posición a la red de batalla de Lunsk, que se encontró en el UDEB un momento después. Para su alivio, los marines estaban mucho más cerca que la propia prisión, hasta el punto de que era posible alcanzarlos con la munición que le quedaba. Si bien, de manera realista, pudo haber podido luchar para regresar solo con un Kukri, no era su idea de una estrategia confiable. Copia sólida. Estoy en camino. Entendido. Marines, revisen su. A mitad de la frase, la radio de Ben se cortó, dejándolo ciego en cuanto a lo que Moerdani estaba diciendo. Inmediatamente realizó un diagnóstico, pero se sorprendió al ver que todo su equipo de comunicaciones funcionaba perfectamente. Después de un momento de total desconcierto, una escalofriante sensación de comprensión recorrió la columna de Ben. Ya había experimentado esto una vez antes. Como para demostrar su punto, una gran criatura hostil cayó desde el dosel de arriba, sin duda con la intención de tenderle una emboscada. La comprensión de Ben llegó justo a tiempo, ya que apenas pudo lanzarse hacia adelante para evitar ser golpeado. Se puso de pie y se volvió para enfrentar al nuevo enemigo, solo para descubrir que era uno más viejo y familiar. El último lurker que había visto había sido en Atlas, durante la campaña contra la Sneedust Company. Este se parecía tanto a un dragón blindado sin alas como sus homólogos fallecidos, pero su cuerpo estaba cubierto de diminutas plumas negras. Una espesa vegetación y musgo habían crecido sobre su pesada armadura, formando un traje guille natural. Sus 12 ojos se fijaron en él con una mirada muy diferente a la de un Grimm convencional. Esta criatura lo miró con curiosidad y fascinación más que con malicia, pero a pesar de su expresión inhumana, ciertamente era una amenaza. Movió su cola en forma de masa hacia adelante y hacia atrás, como si lo desafiara a atacar primero. Ben ya sabía por experiencias pasadas que esta criatura interferiría su radio y su rastreador de movimiento, lo que significaba que esta era una pelea que tendría que ganar él solo. Más importante aún, su impresionante armadura era prácticamente inmune a su rifle de asalto, excepto por una serie de puntos débiles que pretendía explotar. Base de la cola y el vientre. Las observaciones de Curie sonaron tan ciertas con esta criatura en particular como con sus abominables hermanos. En lugar de intentar algo tan atrevido como flanquear a la criatura mientras lo miraba fijamente, Ben optó por el enfoque más seguro. Manteniendo su rifle apuntando al Grimm con una mano, preparó una granada de fragmentación y la hizo rodar hacia adelante, con la esperanza de destrozar a la bestia a través de su débil vientre. Si el monstruo intentara moverse, expondría a algunos de sus otros puntos débiles, dándole la oportunidad de causar algo de daño sin importar lo que decidiera hacer.
Desafiando sus expectativas, el lurker no intentó correr, caminar o incluso apartarse del camino de la granada, sino que hizo exactamente lo contrario. Rodó sobre su espalda blindada y hacia la granada, deteniendo el explosivo debajo de él y obligando a su armadura a absorber la explosión y la metralla, anulando efectivamente el impacto. Sin embargo, con su barriga firmemente levantada en el aire, era tan vulnerable como Ben había esperado. Abrió fuego con su rifle, pero antes de que pudiera dar más de unas pocas balas al objetivo, algo grande lo golpeó desde arriba. Fuera lo que fuese, no había lanzado una fuerza lo suficientemente grande como para derribarlo, pero había causado mucho daño a sus escudos. Unas delgadas extremidades negras se agacharon para agarrarlo, pero él se abrió paso para librarse de ellas y se apartó, apuntando su rifle hacia el nuevo objetivo justo cuando caía del dosel. Era otro Grimm familiar, un recluso, la criatura araña de Argus que aparentemente fue diseñada específicamente para infundir tantas pesadillas como fuera posible en cualquiera que la viera. Su horrible boca humanoide sin labios temblaba y babeaba con anticipación mientras se arrastraba hacia adelante sobre sus 8 patas blindadas, cada una rematada con una hoja parecida a una navaja. Este no es mi día, pensó Ben. Siempre había tenido un poco de fobia a las arañas, y esto ciertamente no estaba ayudando. Comenzó a disparar contra el recluso tan pronto como volvió a apuntar con su rifle, solo para que el lurker saltara hacia adelante en defensa de la araña, protegiéndola de la mayor parte del fuego con su pesada armadura. Una bala afortunada logró atravesar la armadura de su cabeza y destruir uno de los globos oculares del Grimm, haciéndolo gritar de dolor y rascarse infructuosamente la herida con su garra. Finalmente, el rifle de Ben se quedó vacío, una oportunidad que el recluso claramente había estado anticipando. Avanzaba gateando por el suelo de la selva tropical con un entusiasmo preocupante, fijándolo con sus 8 ojos. No tuvo tiempo de recargar, pero todavía no se había quedado sin potencia de fuego. Soltó su rifle y sacó su pistola de plasma, disparando una serie de rayos verdes de fuego gaseoso hacia la cara de la criatura. Su carne y huesos ardieron por el calor y fuegos luminosos estallaron por toda su cabeza, pero aún así lo atacó con una sonrisa malvada. Con su arma ahora sobrecalentada, Ben trató de pensar en alguna manera de detener a la criatura con lo que le quedaba, e ideó un plan arriesgado, pero potencialmente funcional. Ahora, con solo unos momentos antes de que el recluso estuviera sobre él, bajó su mano libre sobre la pantalla holográfica en la parte posterior del arma, rompiendo el sistema de seguridad del arma y dándole la oportunidad de disparar nuevamente. El arma comenzó a calentarse aún más cuando Ben apretó el gatillo, lo que obligó al arma ya sobrecalentada a generar un rayo de plasma sobrecargado. Cuando el constante orbe verde en la boca de su arma comenzó a tambalearse y hacerse más grande, arrojó la pistola condenada hacia el Grimm. La granada improvisada no explotó con tanta fuerza como algo parecido a una granada de fragmentación, pero la fuerza de la explosión no fue lo que la hizo mortal. Una brillante bola de fuego sobrecalentado llenó la visión de Ben mientras un enfermizo relámpago verde golpeaba prácticamente todo en un radio de 5 metros. Sus escudos de energía se cocinaron hasta quedar crujientes y lo obligaron a tumbarse boca arriba, pero el recluso fue destripado en el proceso. Reducido a muchos pequeños montones de huesos, carne y dientes negros humeantes, se desvaneció constantemente con el viento mientras moría. Ben dejó escapar un suspiro de pánico que no sabía que había estado conteniendo, pero no dejó que sus nervios alterados perturbaran sus esfuerzos por volver a ponerse de pie y recargar su rifle. El acechador había dejado de intentar en vano salvar su ojo y ahora lo miraba con odio no correspondido. Se arrastró hacia adelante sobre sus 4 extremidades, moviendo su cola hacia adelante y hacia atrás con tal ferocidad y abandono que derribó numerosos árboles pequeños. Ben le devolvió la mirada y disparó a la placa frontal de la criatura, con la esperanza de repetir su disparo afortunado en su ojo, pero solo logró romper levemente la placa. No ayudó que se hubiera quedado completamente sin municiones FMJ estándar y ahora estuviera recurriendo a disparar munición trituradora. Sería útil si de alguna manera pudiera encontrar una manera de golpear los puntos débiles de la criatura, pero con sus escudos agotados, su pistola de plasma destruida y sus granadas agotadas, no tenía forma de crear tal apertura. Con el acechador acercándose casi a quemarropa, Ben decidió utilizar una táctica más antigua.
En Atlas, había logrado matar a uno forzándole la boca a abrirse y arrojándole una granada dentro. Incluso si ahora careciera de la granada necesaria para realizar exactamente la misma maniobra, estaba bastante seguro de que un cargador lleno de balas trituradoras sería más que suficiente para destrozar las entrañas de la criatura. Todo lo que tenía que hacer era mantener la boca abierta. El acechador finalmente acortó la distancia, abriendo sus mandíbulas y lanzándose hacia adelante en un intento de partirlo por la mitad. En lugar de evitar el ataque, Ben saltó hacia él, forzando una de sus piernas hacia la mandíbula inferior y usando su brazo izquierdo para sostener la mandíbula superior por encima de su cabeza. Al instante, la criatura intentó cerrar la boca y Ben rápidamente se encontró luchando bajo una inmensa presión. Había anticipado que sería difícil, sus experiencias previas con los Grimm habían demostrado su fuerza bruta muchas veces. Las mandíbulas del acechador se parecían menos a los huesos y músculos de un animal grande, y más a una máquina trituradora de coches. A pesar del dolor de sus huesos y las alarmas que sonaban en su armadura, todavía aplicó su Mazin-Ko con su mano libre y desató el infierno en la carne desprotegida de la criatura. El acechador dejó escapar un horrible y gutural grito de agonía mientras se retorcía, tratando de sacarse a Ben de su boca. Unos momentos después de que su cargador se agotara, la criatura disminuyó la velocidad y sus mandíbulas en forma de vicio comenzaron a aflojarse. Finalmente, cayó al suelo, permitiéndole salir de su boca y recargar su rifle con el último cargador que tenía. Sus escudos de energía finalmente comenzaron a recargarse, pero cuando lo último del lurker se desvaneció y el rastreador de movimiento de Ben volvió a la vida, vio que aún no estaba fuera de peligro. Más de una docena de íconos hostiles se acercaban para rodearlo, incluido otro recluso. Quiso la fortuna que no fueran los únicos que habían decidido unirse a la fiesta. Déjalos tenerlo. Moerdani ordenó mientras sus marines lanzaban cohetes, plasma y grandes cantidades de disparos contra cada Grimm que podían ver. Ben contribuyó con su propio fuego, disparando a dos de los Grimm menos blindados que intentaron escapar, agotando sus últimas municiones en el proceso. Eso no es un gran problema ahora, pensó Ben mientras se unía a los marines que celebraban, quienes mantenían un ojo atento para detectar más Grimm, incluso mientras aplaudían y se burlaban de los monstruos que se disipaban. Gracias, dijo Ben mientras se unía a Moerdani para cubrirse detrás de un árbol caído. Me estaba quedando sin munición. El marine rápidamente le ofreció una bandolera con cargadores de repuesto, como si hubiera predicho que había puesto a Ben en peligro en primer lugar. No hay ningún problema. Tan pronto como tu radio se apagó, pensé que tal vez deberíamos acudir a ti. Era un lurker, logré derribarlo. Ben explicó. No tenía idea de que esas cosas vivieran fuera de Atlas. Moerdani asintió con solemne comprensión. Conozco a esos bastardos. Matamos a un par en Argus, y estoy muy feliz de saber que está muerto. Ahora vamos, tenemos un trabajo que hacer. Ben ciertamente no estaba dispuesto a discutir sobre eso. Grimm o no, todavía era necesario ocuparse del colmillo blanco. Sin embargo, cuando llegaron al patio de la antigua prisión, encontraron al resto del equipo Onyx y al menos 2 pelotones completos de marines ya en el lugar, con al menos 100 miembros de Uitefan ya esposados y boca abajo en el suelo. Moerdani fue a ver a sus propios hombres mientras Ben seleccionaba a Jorge entre la multitud junto con el resto del equipo Onyx, que se estaban rearmando en la boca de un túnel que se extendía profundamente bajo tierra. Los inquietantes recuerdos de las minas de Atlas nublaron momentáneamente su mente, pero Ben sacudió la cabeza y le informó a Jorge. Incluso a través de la visera de Jorge, Ben pudo sentir su arrepentimiento al ver las numerosas heridas de Ben. ¿Se encuentra bien, sargento? Verde, señor. Ben informó. Perdí contacto con Adam en la jungla. Con un poco de suerte, los Grimm terminarán lo que comencé. Jorge asintió. No vamos a dejar eso al azar, se lo haré saber al comando antes de que entremos a los túneles. Quizás quieras reabastecerte de munición antes de que entremos, no tenemos información sobre lo que hay ahí abajo. Señor, sí señor. Ben respondió. Una vez rearmado, comenzó a caminar de regreso hacia la entrada del túnel para unirse al resto de su escuadrón cuando el suelo tembló con la fuerza de un terremoto. El sonido de una explosión masiva llenó el aire mientras una larga columna de polvo y humo salía de la entrada del túnel.
Tanto los marines como los prisioneros se gritaron entre sí confundidos por lo que estaba pasando. Ignorándolos, Ben aceleró el paso y corrió hacia el túnel. Afortunadamente, todos parecían estar bien, excepto todos los marines cercanos que estaban tosiendo debido a todos los residuos en el aire. Todo el equipo Onix estaba reunido alrededor de la entrada, pero por alguna razón, tenían las armas bajas. ¿Qué está sucediendo? Ben preguntó mientras se unía a ellos, solo para ver la respuesta por sí mismo. Donde antes había un túnel, solo se veían rocas caídas, tierra y grava. El cuartel general de WITEFAM, túneles de escape secretos 30 de octubre de 1223 hora local, 2552 ahí, eso debería contenerlos. Dijo Clay, pero Siena pudo escuchar la duda que subrayaba su voz. Deberíamos seguir moviéndonos, empezarán a acabar detrás de nosotros en cualquier momento. Aunque Siena era muy consciente de que él tenía razón, todavía permaneció en silencio por un momento ante el túnel derrumbado detrás de ella. Todavía recordaba el día en que Clay había sugerido los túneles de escape de emergencia, y cómo ella lo había descartado como una pérdida de tiempo, creyendo arrogantemente que ninguna fuerza podría apoderarse de su poderosa fortaleza. Ahora, estaba parada en un túnel oscuro y lleno de moho, mirando desesperadamente a todos los fauno que estaba dejando atrás. Fue como una pesadilla. Cada vez que parpadeaba, casi esperaba despertarse en su catre y encontrar que todo había vuelto a la normalidad. De pie donde estaba, recordando la batalla, no parecía real. ¿Cómo pude haberlo sabido? Lady Khan. Tenemos que movernos. Insistió Clay. No hay nada que podamos hacer ahora. Aclaró su mente lo mejor que pudo y lo siguió por el túnel, pasando por telarañas y espesas nubes de polvo levantadas por los explosivos que Clay había usado para sellar los túneles. Casi con miedo de preguntar, miró hacia el túnel por última vez hacia la antigua prisión, pensando en cuántos faunos más debían haberse agregado a su extenso recuento de cadáveres hoy. ¿A cuántos salvamos? Clay negó con la cabeza. No puedo decirlo con certeza. Sacamos a todos los heridos, eso lo sé. Siena dejó escapar un suspiro de alivio, era una victoria pequeña, pero que necesitaba desesperadamente. Gracias a los dioses, finalmente llegaron al final del túnel, que desembocaba en una antigua vía de tren subterráneo. Décadas atrás, había servido para transportar esclavos de fauno y extraer polvo de las minas debajo de la prisión más abajo en la costa, donde los barcos humanos participarían en el comercio de ambos. Ahora, este camino olvidado era todo de lo que dependía el colmillo blanco. Ya había numerosos faunos trabajando arduamente para obligar a que volvieran a funcionar una serie de viejos carros mineros impulsados por vapor, junto con carros sencillos impulsados manualmente. No eran muchos, pero tendrían que ser suficientes para llevar a los que no podían caminar a un lugar seguro. Al mando de todos ellos estaba Vermillon, quien a pesar de que le faltaba una extremidad, estaba dando órdenes a los miembros de WITEFAM de menor rango con considerable entusiasmo. Me alegro de que esté manejando esto, pero ¿dónde está Adam? Ella se preguntó. No podía verlo por ningún lado entre los cientos de rostros, aunque dado que la única luz en la habitación provenía de antorchas y linternas, era posible que simplemente no lo estuviera viendo. Al mismo tiempo, era igualmente probable que no hubiera sobrevivido a la pelea con el Unsk. Vermellón. Siena gritó su nombre mientras se acercaba al líder más joven. ¿A dónde lleva este túnel? ¿Nos alejará de los humanos? Los túneles se bifurcan al cabo de un par de kilómetros, algunos de ellos se han derrumbado, pero muchos siguen intactos. Vermellón explicó. He estado enviando grupos en múltiples direcciones, incluso si el Unsk atrapa a un grupo, no nos atraparán a todos. Podemos continuar la lucha. Incrédula, Siena miró el rostro de Vermillon en busca de algún indicio de que estaba siendo falsa, pero no encontró nada que lo sugiriera. A pesar de que había sido testigo de lo mucho que el Unsk había atacado al colmillo blanco en su punto más fuerte, todavía quería luchar. Es solo la adrenalina, eventualmente se recuperará. Discutiremos eso más tarde. Cualquiera que sea el futuro, hemos perdido esta batalla y tenemos que irnos. Siena afirmó firmemente. Sube a los heridos a los carros primero, el resto caminaremos. Afortunadamente, Vermillon asintió y se fue a cumplir sus órdenes sin ninguna queja.
Clay ya se había ido para ayudar a supervisar los demás preparativos que había que hacer, dejando a Sienna sola sin nada que mirar excepto el túnel detrás de ella, una vista que simplemente no podía soportar ver. Dominio de Lunsk, Salón de Oficiales 30 de octubre de 6:45 hora local, 25:52. Durante todo el tiempo que Curie pasó con Ben, ella había notado un sentimiento en particular que parecía molestarlo más que cualquier otro: la impotencia. Si había una lucha, una pelea o una crisis, él siempre intentaba estar en el centro de la misma, donde podía ayudar tanto como pudiera, a menudo a expensas de su propio bienestar. También era un hábito que le resultaba frustrantemente identificable, ya que se vio obligada a quedarse en el dominio mientras Ben y su escuadrón partían a la batalla. Ahora veo por qué siempre intenta estar al frente de cualquier conflicto, esto es humillante. Aunque era muy consciente de todas las muy buenas razones por las que no podía participar en la batalla, incluso en un papel que no fuera de combate, eso hizo poco para tranquilizarla o hacerla sentir menos impotente. Su nuevo cuerpo le había salvado la vida, pero también había disminuido muchas de sus capacidades. En particular, Curie había podido ver anteriormente prácticamente en todos los lugares donde había una cámara, un sensor o un micrófono. Sus nuevos ojos y oídos físicos eran funcionales, y había algo único en ver desde su propio cráneo, pero se sentía un poco claustrofóbico en comparación con sus habilidades anteriores. Pudo encontrar algo de consuelo en el resto de la tripulación del dominio, ya que como humanos comunes, nunca habían tenido problemas para realizar sus propios deberes con sus sentidos comparativamente limitados. La vista y el oído no eran las únicas cosas que le causaban problemas. Las habilidades motoras finas, la memoria muscular y algunos movimientos más complejos resultaron ser obstáculos mucho mayores que los que cualquier cortafuegos haya tenido durante su vida como ser digital. Estaba aprendiendo rápidamente con la ayuda de Penny, pero todavía no estaba ni cerca del punto en el que pudiera manejar una parte de la operación en curso, y mucho menos participar ella misma en la acción. Incluso si no podía participar directamente en la operación, eso no significaba que fuera inútil. Incluso si su cuerpo todavía tenía algunos dolores de crecimiento, su mente todavía estaba aguda. Como tal, ella y Penny habían asumido la tarea de mejorar a Ultiodot para que pudiera servir mejor como IA a bordo del Dominion. Almacenando Dot en el antiguo chip de datos de Curie, se apoderaron del salón de oficiales del dominio para poder trabajar con cierto grado de privacidad y ponerse manos a la obra. La aparente resurrección de la tía Dot había sido una sorpresa inesperada, aunque ciertamente agradable, pero ponerla directamente de nuevo en servicio había manifestado una serie de problemas ciertamente predecibles. Dot se había creado originalmente para servir como parte de la red de defensa orbital de Reach, y luego se actualizó para cumplir funciones también en el planeta. Por supuesto, las diferencias entre Reach y Remnant eran monumentales, por decirlo menos, y como Dot no era una IA inteligente, carecía de la creatividad y la adaptabilidad necesarias para realizar adecuadamente sus nuevas tareas en Remnant. Ahí fue donde entraron Curie y Penny. Penny aportó su amplio conocimiento de la geografía de Remnant y de los Grimm, mientras que Curie fue responsable de implementar los cambios en el marco de Dot. Era una tarea larga y tediosa que probablemente requeriría varios días para completarse, pero era mucho mejor que quedarse sentado sin hacer nada. El aburrimiento que Curie sentía por una tarea tan monótona, combinado con el silencio del desierto salón de oficiales, le dejó mucho tiempo para pensar en cómo la mayoría de sus amigos estaban en el otro lado del planeta, poniéndose en terrible peligro. ¿Estás bien?, preguntó Penny. Se sentó en la silla al lado de Curie, inusualmente quieta y ocasionalmente miraba alrededor de la habitación como si no estuviera segura de qué hacer. «Has estado muy callado». Curie suspiró. «No te preocupes por mí, solo estaba pensando en la batalla. Ojalá pudiera hacer más para ayudar». La expresión de confusión incómoda de Penny fue disipada por una de comprensión. «Sé lo que quieres decir. Mi padre dice que debería intentar no meterme en peleas, pero nací para salvar a la gente. Simplemente no se siente bien estar sentado aquí». Curie se recostó en su silla, sintiéndose culpable por no haber considerado lo que Penny estaba pensando, pero también convencida de que no estaba sola. «Tu padre se preocupa mucho por ti, Penny, y no solo por tu valor científico y estratégico». Penny suspiró. «No lo culpo, en absoluto.
Pero aún así es muy frustrante. En eso estoy de acuerdo, afirmó Curie. Con la esperanza de tranquilizar a su nueva amiga, se inclinó y trató de colocar su mano sobre el hombro de Penny como lo había hecho Ben antes de irse. Cuando lo hizo, encontró una sorprendente dificultad para mantener el equilibrio y casi se cae de la silla antes de que Penny pudiera sostenerla. Tómalo con calma. Lo siento. Curie respondió torpemente mientras Penny la ayudaba a sentarse en su silla. Pensé, oye, está bien. Sé lo que intentabas hacer. Penny dijo con una amplia sonrisa. No te preocupes, estoy seguro de que te acostumbrarás a moverte. Curie esbozó una pequeña sonrisa, pero se distrajo con algo que vibraba en su escritorio. Después de investigar un poco en todos los componentes electrónicos, descubrió que, de todas las cosas, era su pergamino. No sabía que tenías un pergamino. Penny prácticamente sonrió ante la revelación. Esto es genial. Podemos llamarnos, podemos hacer compras en línea y podemos hablar con Ruby. Curie tomó el pergamino y comprobó el identificador de llamadas, sin sorprenderse de quién llamaba, dado que solo tenía un contacto que no era un político importante o un líder militar. Es Ruby. Penny jadeó de alegría. Sensacional. Curie respondió al pergamino y se encontró cara a cara con Ruby, aparentemente habiendo activado algún tipo de videollamada por error. Curie, respondiste. Estaba preocupada. Las divagaciones de Ruby se interrumpieron casi de inmediato, cuando notó la diferencia obvia en la apariencia de Curie. ¡Guau! No pudo evitar reírse ante la expresión de absoluto asombro en el rostro de Ruby. Es bueno saber de ti, Ruby. Sí. Respondió Ruby, claramente todavía sintiéndose un poco aturdida por la revelación. Te ves diferente. Ahora Curie se rió abiertamente. Oh, ya lo sé. Créeme, para mí también es mucho a lo que tengo que acostumbrarme. Se tomó un momento para contarle a Ruby todo lo que había sucedido desde la última vez que hablaron, es decir, cómo el Dr. Polendina había llegado a la conclusión de que un aura le permitiría curarse a sí misma y que se le había permitido tener el segundo cuerpo de Penny. Ruby pareció asimilar todas las noticias excepcionalmente extrañas sin más preguntas, pero dado que ya había sido amiga de Penny, probablemente tenía alguna idea de qué esperar. Tan pronto como Curie terminó de poner al día a Ruby, Penny se inclinó sobre su hombro para poder hablar con Ruby también. Hola Ruby. Qué bueno verte de nuevo. Es bueno verte también, Penny. Respondió Ruby. Fue muy amable de tu parte renunciar a tu nuevo cuerpo por Curie. Weiss ni siquiera me presta un lápiz durante la clase. En algún lugar a lo lejos, Weiss respondió indignado. Deberías haber traído el tuyo. La sonrisa de Penny se hizo aún más amplia, si es que eso era posible. No hubo ningún problema. Mi padre y yo siempre podemos construir un cuerpo nuevo. Esa es una muy buena idea. Una chispa de inspiración cruzó por los ojos de Ruby. Oye, tal vez podría ayudarte con tu próximo diseño. Podríamos darte manos para motosierras, o tal vez incluso lanzallamas. Curie también podría tener algunas, incluso podríamos darte sistemas de armas a juego. Ruby. Curie interrumpió suavemente a la joven cazadora, consciente de que continuaría durante mucho tiempo si no la interrumpían. Agradezco el entusiasmo, pero ya tengo suficientes problemas para ponerme los cinturones con las manos normales. Ruby se rió torpemente. Sí, punto entendido. Por cierto, ¿dónde está Ben? No creo haber visto nunca a uno de ustedes sin el otro antes. Curie sintió que una nueva ola de frustración la invadía, pero antes de que pudiera responder a la pregunta de Ruby, Penny habló en su nombre. Ben se encuentra actualmente en la casa de fieras. Eso fue todo lo que pudo decir antes de que Curie rápidamente pusiera su mano sobre la boca de Penny, silenciándola. Penny. Esa información es confidencial, no puedes compartirla con nadie, incluso si es un amigo. Curie retiró la mano mientras Penny asentía tímidamente. Lo siento. No ha pasado nada, solo tenga más cuidado en el futuro. Dijo Curie. Se volvió hacia Ruby, que observaba con silencioso interés. Bueno, supongo que el gato metafórico está fuera de la bolsa, Ben está en la casa de fieras. En cuanto a lo que está haciendo, no puedo decirlo por razones de seguridad, espero que lo entiendas. Ruby se encogió de hombros. Lo entiendo, todos ustedes tienen que seguir sus reglas.
Si Ben está luchando contra el colmillo blanco, no tienen que decírmelo, ya tenemos suficientes de esos tipos en Vale, tomada varias veces por sorpresa por lo que Ruby había dicho, Kurie se centró en lo que más la había sorprendido. ¿Cómo adivinaste eso? Bueno, es bastante fácil de adivinar, explicó Ruby. ¿Qué más estarías haciendo? ¿Pelear contra los Grimm? Hay muchos cazadores en Menagerie, estoy seguro de que lo están haciendo genial. También hubo esa gran pelea en Kuokwana que hizo televisión en todas partes. Supongo que, después de todo, no sería demasiado difícil deducirlo. Kurie se dio cuenta. ¿Qué dijiste sobre el colmillo blanco en Vale? ¿Hubo algún tipo de ataque? Ruby negó con la cabeza. Nada como lo que pasó en Menagerie. Son todos robos y atracos. Están trabajando con este tipo, Roman Torchwick. Nos hemos metido en algunas peleas con ellos. Un ceño fruncido apareció en el rostro de Kurie. ¿Lo hiciste? ¿Qué posible razón podría tener el director para enviarte a la batalla? No has completado tu entrenamiento. Ruby se dejó caer tímidamente hacia atrás en su silla. Bueno, en cierto modo no lo ha sido. Hemos estado saliendo solos. Ruby. Kurie prácticamente gritó. ¿Por qué harías eso? Ya es bastante malo ir a la batalla sin entrenamiento, pero sin ningún tipo de orden. Ruby puso rígida su postura y se cruzó de brazos. Oye. No es como si la policía de Vale los estuviera deteniendo, y lo hemos hecho bastante bien hasta ahora. Ya detuvimos un robo y descubrimos que están trabajando con Roman. La sensación única de frustración y preocupación que sintió Kurie era exactamente igual a la que había sentido por Ben. La principal diferencia es que, si bien Ben tenía años de entrenamiento y todo el respaldo del XNU, por lo que Ruby estaba diciendo, sonaba como si su equipo estuviera operando completamente por su cuenta. Con resultados o no, deberían tener más cuidado. No se me ocurre ninguna razón válida para no traer más apoyo, dijo Kurie. Seguramente debe haber alguien en tu academia que pueda ayudarte. Estoy seguro de que el director Ospin debe tener algunos refuerzos a los que recurrir. Ruby, tal vez Kurie tenga razón. Penny intervino. ¿Qué pasa con tus otros amigos? Estoy segura de que serías más que rival para el señor Torchwick si trabajaran juntos. No tuvimos tiempo para eso, al menos no la primera vez. Ruby protestó. ¿Qué se suponía que íbamos a hacer? Simplemente sentarnos y mirar mientras podíamos ayudar. Teníamos que hacer algo. A pesar de que Kurie sabía que lo que Ruby y su equipo habían hecho era un error, se vio obligada a dudar y pensar en lo que había dicho, aunque solo fuera porque el argumento le resultaba familiar. Era un argumento muy similar al que Richard había usado cuando justificaba los ataques de Lunsk a la Schneedust Company, y aunque las circunstancias eran muy diferentes en ese caso, también proporcionó una idea de lo que Ruby estaba pensando. Ruby claramente vio la situación con la seriedad que merecía, pero aún sentía el deseo de proteger a las personas, incluso a un costo potencial para ella misma. Suena un poco a cierto espartano, ahora que tenía una mejor idea de lo que Ruby estaba pensando exactamente, Kurie sintió un poco más de simpatía por la joven cazadora. Al mismo tiempo, lo que Ruby y su equipo habían hecho seguía siendo imprudente, y si los propios profesores de Ruby no podían enseñarle una valiosa lección de precaución, tal vez ella misma pudiera hacerlo. Detenerlos no habría valido la muerte de ti y tu equipo, Ruby. El colmillo blanco no tendría ningún remordimiento por matarte, y también podrían haber tenido el poder. Ahora era el turno de Ruby de detenerse y pensar en las palabras de Kurie, pero Kurie todavía sentía que estaba siendo demasiado dura. Después de todo, todavía estaba hablando con un adolescente. Si había aprendido algo del entrenamiento de Ben, era que enseñar requería una mezcla de disciplina y de esfuerzo. Admiro tu deseo de hacer el bien, Ruby, y no estoy enojado contigo ni con tu equipo. Solo me preocupa que te estés poniendo en más peligro del estrictamente necesario. Tus profesores y el director Ospin deberían haberte disuadido. Perseguir a esos criminales por tu cuenta, o al menos asignarte algunos refuerzos. Ruby se dejó caer en su silla, con una expresión de arrepentimiento cruzando su rostro. Tienes razón. Podría haber metido a mis compañeros en tantos problemas. ¿Por qué no pensé en eso? Al menos nadie resultó herido y pudiste detenerlos. Penny señaló. Penny tiene razón, esto ciertamente podría haber resultado peor, dijo Kurie.
Ahora Ruby, quiero que me prometas que en el futuro tu equipo no volverá a intentar hacer algo como esto sin ayuda. No estás sola, tienes aliados. Ruby asintió con firmeza y Curie estuvo convencida de que sus palabras habían dado en el blanco. Lo prometo, seremos más cuidadosos. Bien. Dijo Curie. Asegúrate de avisarme si tu director de alguna manera no puede ayudarte, porque incluso si él no puede, estoy seguro de que nosotros podemos. Los ojos de Ruby se animaron con la emoción que se les había drenado. Espera, ¿en serio? El colmillo blanco es nuestro enemigo. Señaló Curie. No puedo hacer ninguna promesa, pero si tienen fuerzas en Vale, entonces estoy casi seguro de que el comandante querrá detenerlos antes de que puedan lastimar a alguien. No estoy diciendo que tengamos la capacidad, ni siquiera la autoridad. Desplegar un pelotón de marines en Vale, pero debe haber algo que podamos hacer para ayudar. No te olvides de Atlas. Añadió Penny. El general Ironwood ciertamente estaría dispuesto a proporcionar algunos especialistas para ayudar a detener a Colmillo Blanco en Vale. Mientras Ruby y Penny hablaban sobre lo que Atlas podía hacer para ayudar, Curie se dio cuenta de que la carga en la programación de Dot que había estado esperando se había completado hacía casi un minuto y que era hora de volver al trabajo. Gracias, Ruby. Por mucho que me gustaría hablar más contigo, me temo que Penny y yo estábamos en medio de algo cuando llamaste. Ruby le dedicó una última sonrisa amistosa. No hay problema, siempre podemos hablar más tarde. Después de despedirse, Curie colgó la llamada y volvió a dejar el pergamino sobre la mesa. Curie. Penny dijo torpemente. ¿De verdad crees que Ruby cometió un error tan grande? Ella solo estaba tratando de ayudar. Curie asintió. Los marines tienen un dicho bastante crudo. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. El corazón de Ruby está en el lugar correcto, pero todavía tiene mucho que aprender. Entiendo. Penny dijo después de un momento de pensar. Supongo que es muy bueno que esté inscrita en Beacon en ese caso. A pesar de sus reservas personales, Curie asintió en silencio. Al menos, ciertamente había lugares peores en Remnant para que Ruby terminara. Capítulo 69 Dominio de Lunsk, Puente 30 de octubre de 1532, hora local de 2552 para cuando Richard finalmente recibió la noticia de que el cuartel general del Colmillo Blanco estaba ahora en manos de Lunsk, la batalla ya había terminado hacía algún tiempo. Los focos de resistencia de los colmillos blancos continuaron resistiendo durante más de una hora después de que colapsaron los túneles debajo de la prisión, y todos finalmente se rindieron bajo la amenaza de una fuerza abrumadora o, de manera más preocupante, decidieron luchar hasta la muerte. Probablemente piensen que los trataremos como lo hizo la COSUDE. Pensó Ricardo. Aunque trágico, no fue una sorpresa, ya que casi todos tenían su propia línea de propaganda que seguían. El Colmillo Blanco no fue una excepción, y tampoco lo fue el Unsk, pero en este caso específico, había sido el prejuicio del Colmillo Blanco lo que los había matado. No importaba que a los guerreros acorralados se les hubiera prometido un trato justo, porque no consideraban que la palabra de un humano tuviera ningún valor. El resto de los retrasos habían sido causados por los Grimm, a quienes se esperaba, pero no por la fuerza que realmente aportaron. Aún así, los marines se desempeñaron de manera excelente, y una vez que las alas aéreas del dominio descubrieron de dónde venían los Grimm, ellos también se detuvieron en seco. Si bien fue reconfortante ver un obstáculo inesperado superado con relativa facilidad, fue igualmente preocupante que los Grimm hubieran logrado evitar la detección en primer lugar. Una gran parte de eso se debió a su casi inexistente firma térmica, lo que los hacía efectivamente inmunes a una gran cantidad de equipos de sensores de Lunsk. El otro obstáculo más importante, y de hecho uno que Richard había desconfiado desde el principio, era la propia selva tropical. Las densas selvas habían demostrado ser problemas enormes para cientos de fuerzas militares a lo largo de la historia, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU en numerosas ocasiones. Eran difíciles de navegar, a menudo estaban cargados de horribles enfermedades y parásitos, y ofrecían un excelente ocultamiento a todos aquellos que sabían cómo usarlos, y eso aparentemente incluía a los Grimm. Definitivamente no eran tan inteligentes aquí como lo eran en Argus, tal vez Salem no los estaba controlando.
o tal vez su influencia sobre ellos solo llega hasta cierto punto, o tal vez no le importaba lo que pasó aquí, teorizó Richard. Inteligentes o no, eran demasiados y tendremos que estar más atentos en el futuro. El especialista Schne había propuesto dos teorías sobre por qué tantos Grimm se habían sentido atraídos por la batalla. En primer lugar, estaba la distancia entre la prisión y cualquier otra civilización, lo que la alejaba de cualquier cazador. La segunda teoría, mucho más preocupante, era que la propia prisión había contribuido a atraer a los Grimm. La instalación Oubliette había sido el lugar de algunas de las mayores atrocidades en la historia de Remnant y, según Winter, esas atrocidades podrían haber contaminado el área con negatividad. Ciertamente era una perspectiva preocupante. Richard ya sabía que los Grimm podían sentir emociones negativas, pero si podían continuar haciéndolo incluso después de que los humanos involucrados hubieran muerto, eso planteaba una preocupación ambiental muy seria. Una vez que los últimos Grimm fueron expulsados o asesinados, la andrajosa bandera de colmillo blanco que aún ondeaba sobre la otrora poderosa prisión fue derribada y el águila de Lunsk tomó su lugar. Fue seguida rápidamente por una bandera de Menagerie que había estado en posesión del colmillo blanco, que varios marines habían logrado desenterrar de entre los escombros. Tan pronto como Richard recibió el mensaje del capitán Clark declarando que la operación había concluido, dejó escapar un suspiro de alivio. A pesar de un puñado de deficiencias menores, la operación Ciclón había sido una victoria definitiva. La base principal del colmillo blanco estaba ahora en manos de Lunsk, y cientos de sus soldados habían sido asesinados o capturados. También habían perdido una gran cantidad de bienes y armas robados, lo que obstaculizó aún más su fuerza para futuras batallas. Supongo que ese es el problema aquí, ¿no?, pensó Richard, deteniéndose en dos palabras que de otro modo serían insignificantes y que marcaron el final de su informe oficial sobre el conflicto. Futuras batallas. La operación Ciclón había sido una victoria segura, pero no había destruido al colmillo blanco por completo. Casi todos los líderes superiores de Uitefan habían logrado escapar, y Siena Khan, en particular, nunca había sido vista durante toda la batalla, y no era un misterio por qué. El misterioso informante dentro del colmillo blanco, Silver, había dejado en claro que Siena Khan estaba evacuando el cuartel general del colmillo blanco en su mensaje, por lo que Richard supuso que no era absurdo que ella ya se hubiera ido antes de que comenzara la batalla. La evacuación también explicó la fuerza sorprendentemente débil de los soldados de colmillo blanco que habían estado presentes, aunque había cientos de combatientes. Richard había anticipado una fuerza de casi 2000 para defender la fortaleza. Fue la razón por la que había autorizado el bombardeo sostenido de artillería de la prisión, a pesar del daño que podría causar a cualquier fuente de información dentro de la base. No podemos permitirnos el lujo de lanzar otra campaña como la que hicimos contra la Kosude, al menos sin ayuda. Richard pensó con no poco grado de irritación. El colmillo blanco era ciertamente una amenaza, pero en comparación con Salem y los Grimm, eran absolutamente insignificantes. Si bien el Consejo de Seguridad de la ONU probablemente podría permitirse el lujo de luchar contra ambos al mismo tiempo, la guerra en dos frentes inevitablemente los agotaría y sufrirían numerosas bajas. Bajas que aún no tenían medios para deponer. La solución obvia habría sido pedir ayuda a Atlas, pero por mucho que Richard odiara admitirlo, Gira tenía toda la razón. No importaba si Atlas tenía el respaldo oficial de Gira, porque no había absolutamente nada que los redimiera a los ojos del público de Menagerie. Los disturbios por sí solos probablemente harían que un ejército de Grimm cayera sobre Menagerie, y el colmillo blanco recibiría una justificación muy necesaria para su causa. Atlas sería visto como un ejército invasor y tratado como tal. Con el ejército atlesiano prácticamente prohibido poner un pie en el continente, el XNU tendría que buscar apoyo en otra parte. La caza de fieras en sí era la siguiente respuesta más obvia, pero no tenían un ejército formal. Según la investigación de Thomas, el público también estaba abrumadoramente a favor de la neutralidad, que parecía ser una cuestión en gran medida cultural. Al menos a corto plazo, parecía que había pocas o ninguna posibilidad de que Lunsk pudiera convocar a su propio ejército de fauno para luchar contra el colmillo blanco. Estoy seguro de que hay mucha gente en Menagerie que se alistaría con nosotros, pero primero tenemos que terminar esta maldita base.
pensó Richard, mirando por la ventana el frustrante y lento progreso que se estaba haciendo hacia la nueva sede planetaria de Lunsk. Ciertamente no hay escasez de candidatos, Chen y Thomas apenas han podido hacer mella en todas las solicitudes que hemos recibido. La falta de un ejército permanente en Menagerie era un problema, pero estaban lejos de estar indefensos. La nación insular tenía un cuerpo de cazadores pequeño, pero extremadamente dedicado y talentoso, compuesto por algunos de los mejores guerreros de todo el planeta. Incluso si no fueran convencionales, la batalla en Argus y las operaciones en Vital habían demostrado que los Huntsmen eran más que rivales para los Grimm, especialmente cuando se les ofrecía el apoyo adecuado de aviones y armas pesadas de Lunsk. Si se coordinan correctamente, tal vez podrían enfrentarse a los Grimm mientras los marines derrotaban al Colmillo Blanco. También estaban Max y Thundershield. Aunque su nave aparentemente era bastante anticuada, ella insistió mucho en que ciertamente era lo suficientemente funcional para el servicio y que tenía potencia de fuego más que suficiente para igualar cualquier cosa que los Grimm o el Colmillo Blanco pudieran arrojarles. Todavía tengo que hacer un viaje a Menagerie, ver exactamente lo que nos ha dado, pensó Ricardo. Pero primero, necesito poner al día al cacique. Necesita estar al tanto de nuestros planes en el futuro. Alférez Gillespie, salude al Chieftain y llévelo a la pantalla grande. Sí, comandante. Gillespie respondió. No pasó mucho tiempo para resolver la conexión y, en poco tiempo, Richard se encontró cara a cara con el jefe de Menagerie. Hola, comandante. Ciertamente espero que no tenga más malas noticias que informar. Me alegra poder decir todo lo contrario, dijo Ricardo. Logramos localizar la base de operaciones principal de Uitefan y capturarla. Estaban escondidos en una antigua prisión, la instalación Oubliette. Gira hizo una mueca ante la mención del antiguo nombre de la base, aparentemente su reputación también se había extendido a él. La instalación Oubliette, no puedo imaginar lo que debió pasar por la mente de Sienagam cuando decidió ocupar ese horrible lugar. Cualesquiera que hayan sido sus razones, la base ahora es nuestra. Encontramos una fuerte resistencia, pero las bajas fueron escasas y pudimos tomar cientos de prisioneros, informó Richard. No pudimos capturar a Sienagam, y sospechamos que todavía está en alguna parte. Le enviaré un informe completo del resto de los detalles más tarde hoy. Gira tarareó sumida en profundos pensamientos. Perder esta batalla la pondrá bajo mucha presión, intentará contraatacar. Estaremos listos para ellos cuando eso suceda. Richard lo tranquilizó. ¿Pueden tus guardias mantener a Kuokwana a salvo? Gira asintió firmemente. Nos tomaron con la guardia baja, no creo que nadie pensara que el Colmillo Blanco sería lo suficientemente atrevido como para realizar un secuestro a plena luz del día. Tengan la seguridad de que estaremos listos si el Colmillo Blanco decide atacar a alguien dentro de nuestras ciudades. Fauno o no. Eso debería facilitar un poco nuestro trabajo, pensó Ricardo. Le preocupaba dejar indefensas a Kuokwana y sus ciudades vecinas, pero parecía que Gira ya había estado trabajando para rectificar esa falla en la seguridad. Eso es bueno. Por mucho que me gustaría, no puedo garantizar que podamos evitar que se cuelen en una ciudad tan grande. Hemos soportado una buena cantidad de dificultades aquí en Menagerie, este conflicto no será diferente, respondió Gira. En ese sentido, Kali tuvo la idea de empezar a desgastar a los Grimm ahora, antes de que empiecen a sentirse atraídos por toda la negatividad. ¿Un ataque preventivo?, pensó Ricardo. Bien pensado. No tengas miedo de avisarnos si los Grimm necesitan un poco más de estímulo, nuestros pilotos están disponibles las 24 horas. Lo mantendremos en el fondo de nuestras mentes, dijo Gira. Sobre un tema similar, Max pasó por aquí hoy y me contó sobre su plan. Admito que estoy un poco dudoso acerca de perder una de las naves del escuadrón de defensa, aunque sea temporalmente, pero es propiedad de ella, y supongo que seguirá cumpliendo su propósito bajo el mando de Lunsk. ¿Un escuadrón de defensa? Supongo que no debería sorprenderme, cualquier ciudad costera de este planeta necesitaría algún tipo de defensa naval. Argus tenía el Coloso y supongo que Menagerie tiene algunos barcos, pensó Richard, gratamente sorprendido al escuchar que Menagerie estaba un poco más protegida de lo que había supuesto. Trate de no preocuparse demasiado. Con un poco de suerte, esta guerra terminará en poco tiempo, dijo Ricardo.
En verdad, no tenía tanta confianza como parecía, pero hacía tiempo que había aprendido que incluso si no se sentía optimista, tenía que lucir como lo era. Gira asintió cautelosamente. Espero que tenga razón, comandante, por el bien de todos. Dominio de Lunsk, Enfermería 30 de octubre de 1309 hora local, 2552. Cuando el Pelican de Fireball aterrizó suavemente en el hangar del dominio, Ben estaba listo para saltar y ayudar a descargar del Pelican a los heridos en camilla. Los médicos estaban allí para recibirlos y, en 2 minutos, todos los heridos estaban fuera del hangar y se dirigían a la enfermería, incluido él mismo. La naturaleza de sus heridas le permitía caminar por sí solo, pero eso no significaba que fueran menores. El corte en su pecho le dolía muchísimo, de una manera similar a un corte de papel gigantesco. También estaba cansado y con ligeras náuseas, los cuales probablemente eran síntomas de la sangre que había perdido. Podía sentir moretones creciendo por todo su cuerpo, y su Mjolnir también se veía un poco deteriorado. La armadura era algo que podría arreglar en unos días, pero necesitaría ayuda para sus heridas. Jesucristo, Sierra, tienes mucha suerte de que no te hayan cortado por la mitad. Murmuró la doctora Chase mientras usaba un escáner médico avanzado para inspeccionar sus heridas, todo mientras él estaba sentado en una silla que era unos cuantos tamaños demasiado pequeña para él. Si tu armadura no hubiera soportado la peor parte de la fuerza, probablemente te habrías partido como una ramita. Veo que ella tampoco cree en el trato con los pacientes. Pensó Ben. Él respetaba eso, no tenía sentido ocultar una dura verdad. Entonces, ¿qué se rompió? Bueno, si estoy leyendo esto bien, tienes un pulmón colapsado, la mayoría de las costillas han sufrido múltiples fracturas compuestas y algunas quemaduras internas desagradables. Respondió Chase. Tienes suerte de tener esos aumentos. Si no los tuvieras, probablemente habrías entrado en shock. ¿Oh, eso es todo? Preguntó en broma, pero rápidamente se dio cuenta de que el doctor no estaba de humor para el humor. Lo siento. Ella dejó escapar un profundo suspiro. Bueno, al menos no te molesta demasiado. No hace falta decir que necesitarás algo de tiempo fuera del roster y un nuevo pulmón. No sé cuándo volverás a la pelea, pero será un rato. Ben frunció el ceño detrás de su visor. No era lo que quería oír, pero era lo que se esperaba. ¿Qué debo hacer mientras estoy fuera de servicio? No lo sé. Soy tu médico, no tu madre. Chase respondió con no poca exasperación. Si quieres algunas pautas básicas, te sugiero que te lo tomes con calma para no lastimarte. Estoy seguro de que a tu novia le encantaría pasar más tiempo contigo. Él le devolvió la mirada confundido mientras se debatía si la había escuchado correctamente o no. Mike. Ya me compadezco de la pobre chica, olvídate de haber dicho algo. Chase puso los ojos en blanco. Ahora bien, tengo que ver mejor ese corte. Acuéstate en una de esas camas, y enviaré a alguien para que te quite esa armadura. Chase pasó a ayudar a cuidar al resto de los heridos, dejando a Ben sentado incómodo mientras esperaba que quienquiera que ella había reclutado lo ayudara. Unos minutos más tarde, Curie prácticamente irrumpió en la sala de examen en la que estaba sentado, con el juego de herramientas de su Mjolnir en la mano. ¡Oh, Dios mío! Ella exclamó mientras corría hacia su lado. Tonto. Te dije que tuvieras cuidado. Una ola de culpa lo invadió cuando escuchó el pánico y el miedo en su voz. Había pensado que ella reaccionaría mal a sus heridas, pero no esperaba esto. Curie, no te preocupes, exigió. Traté de no preocuparme, Ben, y ahora mírate. Podrías haberte matado. Incluso mientras lo atacaba, abrió su caja de herramientas y comenzó a desmontar su armadura con una experiencia y velocidad incomparables. No lo estaba. Ese no es el punto. Argumentó Curie. Su voz roncó como si estuviera al borde de las lágrimas, pero mantuvo los ojos claros y concentrados en realizar las diversas y complicadas tareas necesarias para quitar la armadura dañada de su cuerpo. ¿Cómo pasó esto? Adam Taurus me atrapó con su semblanza. Ben respondió. La expresión de frustración en su rostro dio paso momentáneamente a una de absoluto odio. Ese bastardo podrido. Es mejor que espere morir antes de que le ponga las manos encima. Verla tan alterada y vengativa hizo que Ben se sintiera un poco incómodo.
En cierto modo, era casi peor que estar triste o asustada. Curie. Ella no parecía oírlo, le temblaban las manos y su mirada era distante. Intentó continuar con su trabajo, pero los temblores en sus manos la detuvieron. Al darse cuenta de que las palabras no serían suficientes para devolverla a la realidad, tomó su mano y la apretó suavemente, esperando que el gesto fuera suficiente para sacarla de su trance lleno de ira. Casi de inmediato, ella se puso rígida y dejó de intentar quitarle la armadura, aunque sus manos continuaron temblando mientras hiperventilaba. Curie, mírame. Dijo firmemente. Estoy vivo, todo va a estar bien. Por favor, intenta calmarte. Respiró hondo y exhaló con paso firme. Después de repetir el proceso varias veces, finalmente relajó los hombros y la expresión distante en sus ojos fue reemplazada por una de arrepentimiento. Lo siento, solo estaba, ella se calló, pero él no necesitaba que terminara la frase, sabía lo que iba a decir. Créeme, Curie, lo sé. Ella suavemente liberó su mano de la de él y volvió a trabajar en su armadura. Gracias, Ben. Yo solo tengo miedo de que no vuelvas. Con la esperanza de tranquilizarla, abrió la boca para hablar, solo para darse cuenta de que no tenía idea de lo que realmente iba a decir. Honestamente no podía prometerle que no estaba en peligro, eso sería una mentira descarada. Al mismo tiempo, recordarle el riesgo muy real para su seguridad, que era inevitable en cualquier batalla, también parecía algo incorrecto. Quizás sea mejor que sepa que no está sola. Está bien, es perfectamente natural. Dijo Ben. ¿Recuerdas lo que dijo el jefe Méndez sobre tener miedo? Curie respiró por última vez antes de asentir firmemente. El miedo es algo que hay que controlar, pero no ignorar. Exactamente, y eso es lo que trato de recordar. Dijo Ben. El miedo puede ser útil. Te ayuda a mantenerte alerta y te recuerda qué necesita tu atención y qué no. Pero también puede nublar tu juicio. Curie se rió suavemente, una agradable señal de que estaba haciendo algo bien. Ben, entiendo que todavía me estoy acostumbrando a este cuerpo y todo eso, pero no es necesario que me expliques los instintos humanos básicos. Solo trato de ayudar. Dijo descaradamente. Y eso, lo aprecio mucho. Ella respondió. Después de mucho más trabajo tanto de Curie como de él mismo, finalmente se liberó del caparazón blindado de su Mjolnir, dejándolo vestido solo con el traje interior negro de su Mjolnir. Esto debería darle al médico algo de espacio para trabajar. Dijo Curie con un inconfundible toque de orgullo en su voz, aparentemente complacida con el hecho de que había sido capaz de transmitir tan fácilmente su conocimiento mecánico existente de Mjolnir a una experiencia práctica al desmontarlo. Ben estaba feliz de admitir que ella tenía buenos motivos para estar orgullosa. Espera aquí, iré a buscar al Dr. Chase. Curie salió de la habitación, pero su mención del doctor le recordó a Ben lo que Chase le había sugerido que hiciera antes. Se había sentido confundido cuando ella mencionó su novia, ya que claramente no estaba en ningún tipo de relación romántica. Fue solo cuando volvió a mirar la puerta por la que Curie acababa de salir, que finalmente se dio cuenta. Oh, entonces eso es lo que ella quiso decir. Pensó en eso por un buen rato. Casa de Fieras, Campamento Colmillo Blanco, 30 de octubre de 2341 hora local, 2552. La luz de la luna rota tenía pocas esperanzas de penetrar el denso dosel de las selvas tropicales de Menagerie, pero los faunos que viajaban bajo su cobertura no necesitaban mucho. Su visión natural les ofrecía toda la visibilidad que necesitaban con solo un poquito de luz natural. Incluso si no podían ver a través de ella, la oscuridad era la menor de sus preocupaciones. Siena Khan y su grupo habían tenido suerte, ya que el Unseen no los había estado esperando en la salida de su túnel, ni tampoco los Grimm. Algunas de las criaturas infernales los habían atacado mientras avanzaban hacia la noche, pero eran pocos y fáciles de eliminar. Fue una victoria pequeña e insignificante que hizo poco para anular el dolor de su reciente derrota. Cuando ella y su grupo de supervivientes finalmente llegaron a uno de los campamentos más pequeños de los colmillos blancos cercanos, cualquier conmoción que hubiera sentido había sido reemplazada por ira. El Xnu había dejado a cientos de su gente muerta y había tomado cautivos a cientos más. Su mayor fortaleza había sido destrozada, y los fauno que pudieron escapar se vieron obligados a encogerse de miedo como ratas. Fue humillante, pero más que eso, exasperante.
Ella tampoco estaba sola. Ninguno de sus subordinados refunfuñó ni se quejó, a pesar de marchar durante horas y horas, a menudo cargando pesadas cargas de suministros y heridos. Eran silenciosos, obedientes y comprometidos. Si los humanos esperaban quebrantar nuestro espíritu, se llevarán una sorpresa. Recordó todo lo que habían dicho en la conferencia de Vital, cómo el comandante humano había proclamado con orgullo y audacia que los humanos y los faunos eran iguales. Sus acciones contra la Schnee-Dust Company la habían cegado en cuanto a las motivaciones políticas detrás de sus palabras. Por mucho que no quisiera admitirlo, parecía que Adam había tenido razón todo el tiempo. El pensamiento de su teniente perdido la hizo momentáneamente mirar hacia la jungla, como si esperara que de alguna manera pudiera regresar. Incluso si hubiera logrado sobrevivir a Lunsk, los Grimm seguramente habrían erosionado incluso su poderosa fuerza. A menos que hubiera encontrado otra forma de escapar, era muy probable que hubiera muerto en el combate. Por supuesto, si él estaba vivo, ella no tenía forma de saberlo, porque no tenía forma de ponerse en contacto con ninguna de las otras bases de Uitefan en Menagerie. Todos sus sistemas de comunicaciones se habían construido alrededor del cuartel general, ya que nadie había pensado nunca que realmente caería. Para remediar el problema, reunió grupos de corredores para establecer las líneas de comunicación, ya que incluso si el colmillo blanco ahora estuviera disperso, necesitarían coordinarse cuidadosamente si querían luchar eficazmente contra el XNU. Lo primero que había que hacer era conseguir que el colmillo blanco volviera a estar en forma para luchar. Habría que organizar a los supervivientes, distribuir suministros y llenar los nuevos vacíos en la cadena de mando. Afortunadamente, todavía tenía a Clay, Vermillion y Yuma, quienes ya habían comenzado a supervisar esos esfuerzos. El segundo paso, y uno que casi tenía miedo de dar, era descubrir qué salió mal durante la batalla en el cuartel general. Aunque fue una pérdida catastrófica, se pueden aprender lecciones para prevenir futuros desastres. Sin embargo, luchar contra los recuerdos dolorosos sería muy difícil a nivel personal. El hecho de que no fuera ajena a la muerte no significaba que estuviera ansiosa por revivir esos momentos. Olvidar a los muertos no estaría bien. Necesitamos recordarlos para que podamos recordar lo que se ha perdido para llegar hasta aquí. Se recordó a sí misma. El UNSC luchó de manera similar a Atlas, con un fuerte enfoque en tanques, artillería y apoyo aéreo. La Schnee-Dust Company había operado de manera similar antes de que el UNSC las separara, y eso le dio a Siena una perspectiva adicional sobre lo que se podía hacer para contraatacar, ya que Uitefan había luchado contra la COSUDE durante años. La principal diferencia entre el XNU, en comparación con Atlas y la COSUDE, fue la rapidez con la que se había movido el XNU. A pesar de todas sus tecnologías avanzadas y naves espaciales, fue su velocidad la que realmente venció al colmillo blanco. En menos de 2 horas, los humanos habían pasado de comenzar el bombardeo a obligar a todas sus fuerzas a una derrota completa y apenas coordinada. Ese tipo de velocidad era algo que nadie, ni siquiera los especialistas de Atlas, podía pretender igualar. ¿Cómo los detenemos?, pensó Siena. Prepasó mentalmente todas las estrategias que se le ocurrieron, pero rápidamente llegó a la misma conclusión independientemente de las tácticas. En una batalla abierta, el colmillo blanco siempre perdería. Así que no los detendremos, tendremos que desgastarlos. La guerra de guerrillas era un elemento básico establecido del colmillo blanco, y por muy buenas razones. Los fauno nunca podrían esperar igualar la riqueza y los poderosos vehículos de la humanidad en una batalla abierta, por lo que simplemente no les darían a los humanos la oportunidad de imponerles dichas batallas. A través de emboscadas, ataques repentinos y algunas tácticas ciertamente menos ortodoxas, pudieron agotar constantemente el suministro de soldados y equipos de Lunsk. Esas mismas tácticas clandestinas le habían dado a Uitefan innumerables victorias en el pasado y las llevarían al futuro. Sin embargo, sería igualmente importante garantizar que el colmillo blanco no sufriera un destino de desgaste similar. Su decisión anterior de evacuar el cuartel general ahora comenzaba a mostrar su valor, incluso si no todos y todo habían logrado escapar. Todavía tenía cientos de guerreros repartidos en docenas de bases, ocupando una amplia franja de las regiones más habitables de Menagerie, todos listos para luchar y presumiblemente tan ansiosos de venganza como ella. Todo lo que necesitamos ahora es un lugar donde atacar, algún lugar donde podamos causar algún daño.
pensó. Sin embargo, su planificación fue interrumpida cuando un joven recluta de Fauno entró corriendo en su tienda. Lady Khan. Hay dos extraños afuera, dicen que están aquí para verla. Se puso de pie de un salto, con Cerberus Whip ya en la mano. Llévame con ellos, ahora. No hay manera de que sea el Unsk, no pueden habernos rastreado desde el cuartel general. Pensó, luchando por dejar a un lado su paranoia. ¿Y nos hubieran bombardeado? No, esto es otra cosa. Al llegar a la entrada principal a través de la empalizada que rodeaba el campamento, fue recibida con la vista de dos hombres. El primero era un fauno escorpión a quien ella no conocía, pero el segundo hombre llevaba un maletín de cuero que ella reconoció solo por su reputación. Dr. Bats. Comentó con sorpresa cuidadosamente disimulada, antes de indicarle al fauno que estaba a su lado que bajara sus armas. ¿Cómo se enteró de nosotros? Un científico sabio nunca revela sus avances. Bats comentó descaradamente. Al encontrarse con las miradas hostiles de Siena y sus guardias, puso los ojos en blanco y suspiró. Si quieres saberlo, hoy nos encontramos con otro grupo de tu gente. Una vez que les recordé que solicitaste mi experiencia, pudieron dirigirme hasta aquí. Ciertamente lo investigaré. Incluso si necesitaba su ayuda, no confiaba en absoluto en el deshonrado Atlesian. Ya veo. ¿Y tu compañero, quién es? Lady Khan, es Tyrian Cayous. Bats respondió. Y puedes estar seguro de que a él no le gusta Atlas o el Unsk más que a ti. Es un placer conocerla, Lady Khan. Dijo Tyrian con una reverencia dramática. Tan pronto como él abrió la boca, ella se dio cuenta de que había algo extraño en él, pero no podía identificarlo. He oído todo sobre el caos que tú y tus seguidores habéis causado y debo decir que estoy impresionado. Había una leve inflexión de sarcasmo y desdén en la voz de Tyrian que le hizo hervir la sangre. Cualquier cosa que deba hacer para liberar al fauno, lo haré y no dudaré. Oh. Ya me gustas. Dijo Tyrian con una amplia sonrisa. Estoy deseando que llegue esto. Siena lo ignoró y volvió a fijar su mirada en el Dr. Bats. ¿Todavía estás dispuesto a construirle a Vermilion un nuevo brazo? Bats frunció el ceño ante su pregunta, como si se debatiera si debería o no decir algo que realmente no debería. Ciertamente, aunque necesitaré tu ayuda para adquirir los componentes necesarios. Supongo que eso es bastante justo. Pensó Siena mientras se volvía hacia uno de sus subordinados. Asegúrate de que estos dos tengan un lugar para dormir y trabajar. Deben ser tratados como nuestros invitados, sin hacer preguntas, ¿lo tengo claro? Sí, Lady KH, comenzaron a responder, pero fueron interrumpidos cuando Tyrian sacó sus armas. Inmediatamente, Siena y sus guardias hicieron lo mismo, esperando que él atacara, cuando Tyrian se giró y apuntó con sus guanteletes hacia la jungla. Alguien viene. Todos guardaron silencio mientras Siena escuchaba atentamente y, fiel a lo que Tyrian había dicho, escuchó una tos proveniente de algún lugar en la oscuridad de la noche. Quien quiera que seas, sal con las manos en alto, ahora. Ordenó Siena, su voz resonando en la oscuridad. Un momento después, apareció a la vista una figura ensangrentada y tambaleante que llevaba una máscara blanca. Al principio, Siena ni siquiera sabía si estaba mirando a algún tipo de grim humanoide, pero cuando el hombre tosió de nuevo y se agarró el pecho, reconoció exactamente a quién estaba mirando. «Adam, ¿eres tú?», preguntó Siena, apenas creyendo sus propias palabras. Decir que estaba herido sería quedarse corto, Adam parecía un cadáver ambulante. Su ropa estaba rasgada prácticamente en todas partes, su máscara estaba agrietada y ronchas sangrientas cubrían gran parte de su piel expuesta. A juzgar por la forma en que respiraba con dificultad, probablemente tenía algún tipo de problema grave con sus pulmones. ¿Cómo diablos escapó del cuartel general? Los Grimm tenían todo el lugar rodeado. Pensó Siena, antes de darse cuenta de que esa debía haber sido la razón por la que estaba tan gravemente herido. A pesar de ser superado en número por cientos a 1, Adam debe haber luchado para superarlos todos. Es un milagro que no esté muerto. Bueno, no te quedes ahí parado, ayúdalo. Ordenó Siena, frustrada por la falta de acción por parte de sus subordinados. Otros dos guerreros colmillo blanco se apresuraron a ayudarlo a caminar el resto del camino hacia el campamento. Eso fue inesperado. Bat señaló. Supongo que se perdió durante tu batalla con el Unsk antes.
Siena cuestionó brevemente si debería darle al humano más información de la que él estrictamente necesitaba, pero se dio cuenta de que probablemente necesitaría la ayuda del doctor para curar a Adam y, por lo tanto, requeriría su cooperación. Lo estaba, pensé que lo habían matado. Bueno, supongo que es una sorpresa agradable para conmemorar un día que de otro modo sería terrible. Dijo Bats, su voz llevaba una sorprendente cantidad de simpatía detrás de ella. Supongo que quieres mi ayuda para tratar sus heridas. Si estás dispuesto. Respondió Siena, algo sorprendida de que hubiera sido él quien le propusiera ayudar a Adam. Quizás no sea tan despiadado como sugiere su reputación. Por supuesto. Dijo Bats. Vamos Tyrian, tengo la sensación de que necesitaré tu ayuda con las transfusiones de sangre. Tyrian gimió de desgana mientras seguía a Bats hacia el interior del campamento. Mientras tanto, Siena todavía estaba tratando de comprender lo que debió haber sucedido desde la última vez que vio a Adam. Independientemente de lo que haya hecho para sobrevivir, es bueno que lo tengamos de vuelta. Necesitaremos a todos los guerreros que podamos conseguir. Pensó. Con una última mirada a la jungla, dio media vuelta y regresó a su tienda. Dominio de Lunsk, Brick 31 de octubre, 0456 hora local, 2552 a Set. No le era ajeno que lo despertaran con poca antelación. De hecho, cuando un rayo de dolor recorrió su cabeza como un rayo de plasma, estuvo de pie en solo un momento, listo para pelear. Sin embargo, no había ningún enemigo al que enfrentarse dentro de su celda, y solo hizo falta otra punzada de agonía para darse cuenta exactamente de lo que le estaba doliendo, una especie de dolor de cabeza apocalíptico. Dioses, gruñó, agarrándose los costados de la cabeza mientras luchaba por volver a sentarse sin caerse. Sentía como si hubiera una especie de recipiente en su cráneo, llenándose lentamente con un líquido tan denso que amenazaba con reventarle la cabeza como un globo. Sin previo aviso, una especie de voz robótica alienígena habló. Su voz carecía de personalidad y estaba claramente enfocada, y sonaba como si viniera de su propia mente. Alerta. Instalación finalizada, inicie el modo de espera inmediatamente. Gruñendo con furia, Set atacó casi por instinto, antes de darse cuenta de que no tenía oponente a quien atacar. ¿Quién dijo eso? ¿Qué me has hecho? Otro rayo de dolor golpeó su cabeza como una bala cuando la voz volvió a hablar. Unidad, inicie el modo de espera inmediatamente. No comprendo. Set protestó. ¿Qué quieres de mí? Participar en una acción defensiva. Todas las fuerzas desconocidas deben considerarse hostiles. Terminar en cuanto las veamos. La voz habló de nuevo. Ya basta, necesito ayuda. Seth se dio cuenta rápidamente. Era evidente que algo andaba mal con él. Salió de su catre y caminó por el suelo sobre manos y rodillas. En el suelo estaba el datapad humano que le habían dado, y dentro de él, una función con la que pedir ayuda que el médico humano le había indicado que usara en tal situación. Gracias a los dioses por su previsión. Después de lo que parecieron años, escuchó que se abría la puerta de su celda. Prácticamente cegado por el dolor, Seth apenas pudo distinguir las formas del doctor y sus guardias. ¿Colocar? Preguntó ella, corriendo a su lado a pesar de las protestas de su guardaespaldas. Dime qué está pasando. Ahí está esta voz infernal. Respondió Seth. El acto de hablar le hizo sentir como si sus oídos fueran a estallar, pero siguió adelante de todos modos. Me está hablando, por los dioses, mi cabeza, siento, fue interrumpido por un fuerte pellizco en su cráneo que lo hizo gritar involuntariamente. Condenación. Quédate quieto, déjame resolver esto. Instruyó Chase. A pesar de la agonía, Seth hizo todo lo posible por mantenerse firme y, después de lo que parecieron años, volvió a hablar. Maldita sea, algo está pasando con tu cerebro otra vez. Espera aquí, buscaré ayuda. Lo que sea que debas hacer, date prisa. Se gritó mientras se iba. Apenas fue consciente de los siguientes minutos cuando la fatiga comenzó a aparecer, pero cuando Chase regresó, trajo a otra mujer humana con la que estaba hablando. Tomé una lectura de su actividad cerebral, es como cuando perdió sus signos vitales hace unos días. Fascinante, pero inquietante. El otro humano respondió. Si Seth fuera un poco más coherente, podría haber notado que este humano hablaba con la misma voz que la ancilla, Curie.
Sin embargo, apenas estaba consciente y esa habría sido la menor de sus preocupaciones. Bueno, tiene que haber algo que podamos hacer. Chase protestó. No quiero simplemente verlos sufrir así. Cualquier comentario que Seth hubiera hecho en protesta por la lástima fue inmediatamente ahogado por el dolor una vez más. Quizás lo haya, dijo Curie. Cabo, ¿sería tan amable de traerme un teléfono de campaña y un bloqueador de radio de la armería? Se oyeron pasos corriendo fuera de la celda cuando Chase y Curie se arrodillaron junto a Seth. A estas alturas ya estaba en condiciones de hablar, pero parecía que Chase tenía la misma pregunta que él. Con todo respeto, Curie, ¿qué vas a hacer con eso? Ya hemos observado que las ondas cerebrales anómalas de Seth se parecen a las ondas de radio de la tecnología de comunicaciones Covenant, explicó Curie. Así que mi esperanza es que podamos aprovechar lo que sea que esté enviando estas señales, o al menos, evitar de que Seth las reciba. Bueno, es mejor que cualquier cosa que se me ocurra, dijo Chase. Solo guíame sobre qué hacer, ¿vale? Normalmente arreglo las cosas con un poco más de carne, no con los teléfonos a los que me llaman. Iniciar protocolos de espera. Defiende todas las instalaciones restantes. La voz repitió de nuevo. ¿Qué fue eso?, preguntó Chase. Seth, ¿qué dijiste? No creo que pueda oírte, afirmó Curie. Incluso si está consciente, dudo que pueda hablar con coherencia. Cualquier orgullo que le quedara a Seth estalló en un último esfuerzo por protestar por su despido, pero ahora estaba muy cansado. Es posible que incluso haya perdido el conocimiento momentáneamente, ya que cuando volvió a darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Curie estaba a su lado, jugueteando con algún tipo de artilugio humano. Espera, quiero ver qué pasará si interferimos esta frecuencia, afirmó Curie. Un momento después, todo el dolor y el cansancio de Seth desaparecieron como si hubieran sido disipados mágicamente. El alivio inundó su cuerpo mientras gemía de dolor leve y luchaba por volver a ponerse de pie. «Arg, ¿qué pasó?» «No estoy seguro», Curie respondió mientras lo miraba. Seth ahora pudo ver que, efectivamente, era algún tipo de forma física de la inteligencia humana con la que había hablado antes. ¿Todavía sientes algún dolor? No sabía que podían hacer eso. Establecer pensamiento. Independientemente de cómo había logrado encontrar un cuerpo, también acababa de salvarlo de la experiencia más dolorosa de su vida. Ya no, gracias a ti. ¿Qué hiciste? Curie volvió a mirar el dispositivo que tenía en las manos con manifiesta fascinación. He bloqueado varias frecuencias de radio que se ha observado que utiliza el Covenant. Ahora que se puso de pie, Seth se dio cuenta de que Chase todavía estaba a su lado también, sosteniendo algún tipo de dispositivo similar. Y parece que al hacer eso se detuvo lo que sea que le estaba pasando a tu cerebro. Es extraño, pero al menos funcionó. Realmente extraño, comentó Seth. Aún así, tenéis mi agradecimiento, humanos. Apreciamos mucho vuestra misericordia. Estoy feliz de haber sido de utilidad, respondió Curie, su atención todavía centrada firmemente en el dispositivo en sus manos. Le sugeriría que mantenga este bloqueador por el momento, en caso de que sus síntomas regresen. Chase se rió entre dientes. ¿Sabes? Esa podría ser la receta más extraña que jamás haya oído hablar. Curie se encogió de hombros. Puede que sea extraño, pero parece estar funcionando. Tendré que estudiar esto más a fondo. Bueno, ya que eres voluntario, voy a ir a tomar un café, dijo Chase. No era así como planeaba comenzar mi día. El doctor se fue, dejando a Seth con Curie y los marines. Nunca antes había experimentado algo así, murmuró Seth. Ansilla, ¿crees que sabes que pudo haber hecho eso? No puedo decirlo con certeza, ni siquiera con verdadera confianza, para ser honesto, respondió Curie. Es casi como si tu cerebro estuviera tratando de actuar como una especie de receptor de una transmisión. Un poco desconcertado, Seth se frotó un lado de la cabeza, mientras su mente estaba desenfrenada con sus propias teorías. ¿Alguien puede haber estado tratando de hablar conmigo? Escuché una voz que me hablaba. ¿Lo hiciste?, preguntó Curie, sus ojos ahora mirándolo con nuevo interés. ¿Fue el oráculo otra vez? Seth negó con la cabeza, aunque tenía problemas para recordar lo que había dicho, sabía con certeza que no era el oráculo. No, este me habló mientras estaba despierto y sonó diferente.
Me dijo que hiciera algo, que esperara algo. Los ojos de Curie se iluminaron al reconocerlo. Estabas murmurando algo similar. Mencionaste algo sobre un protocolo de reserva. ¿Tienes alguna idea de lo que eso podría significar? Yo no. Dijo Seth. ¿Crees que podrían haber sido los dioses? Su expresión de emoción rápidamente se desvaneció en una de profundo pensamiento. Sin duda, estaba reflexionando sobre el profundo significado religioso de lo que el mensaje podría haber estado tratando de transmitir. Quizás un examen más profundo de sus ondas cerebrales pueda revelar algunas respuestas. Dijo Curie. Podría compararlos con tu episodio fisiológico anterior y tal vez encontrar un patrón. Seth sintió obedientemente. Entonces esperaré tus hallazgos. Si necesitas mis servicios, solo tienes que preguntar. Curie y los marines se marcharon poco después, dejando a Seth una vez más solo en su celda para pensar en sus pensamientos.